Hola, bienvenidos a tercer capítulo que vamos a estudiar del libro, vamos a mirar, mejor dicho, del libro del Apocalipsis. Lo digo vamos a mirar porque estudiar tendría que ser con mucha más profundidad. Como quedamos ya al final del capítulo anterior, este es un entreacto, vamos a entrar en un entreacto entre el principio de la revelación que veíamos en los tres primeros capítulos y la continuación de esta revelación. Ahora, a partir de este momento, porque ya entramos en las cosas que van a ser reveladas a Juan en cuanto a acontecimientos futuros, tenemos que seguir estudiando este libro. Pero hay que ir despacio, hay que ir más despacio. Vamos a intentar ir despacio porque podemos caer en errores de interpretación del texto. Bien, la palabra central del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, y si no lo has leído, como en otras ocasiones, haz ahora un alto para la grabación, detén la grabación y lee en tu Biblia ese texto del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y después continúa con la grabación. Bien. Como ya les decíamos, de este texto, la palabra central que destaca, sobre todo, es la palabra trono. Trono como el lugar donde se sienta el rey y señor. Ese trono relacionado con una monarquía y no tiene que ver nada con el concepto actual que tenemos acerca de las monarquías. No es un trono que esté tambaleante, porque puede haber un golpe de estado, porque puede haber una acción para derrocar la monarquía, y es un trono que no está que es tambaleante. En ese trono del libro de Apocalipsis, la autoridad representada por ese trono no está puesta en duda en absoluto. Este trono que nos muestra el libro de Apocalipsis es un trono de autoridad, de dominio y de majestad. La palabra de Dios, la Biblia, en múltiples textos, habla de la característica y firmeza del trono de Dios. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el Salmo 45, verso 6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. En el libro de Apocalipsis vamos a ver repetida la palabra trono más de 40 veces. Y en cuanto al trono con respecto a Dios, siempre la indicación, lo que señalan estos textos del libro de Apocalipsis, es que la victoria final, es de Dios y de su Cordero. Y al hablar de la victoria, como veíamos en las grabaciones anteriores, y este es el propósito del libro de Apocalipsis, el motivo es consolar, animar y traer esperanza al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Bien, más de 40 veces se repite la palabra trono. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 4 y leemos: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas. Ahora, vamos a detenernos un poco y vamos a observar este versículo un poco más detenidamente. Vemos que el versículo señala que hay una puerta abierta. Fácilmente podemos recordar de la sesión anterior la puerta que Jesús dijo con respecto al mensaje que da la iglesia de Filadelfia. Jesús mismo le dice a la iglesia: he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta que yo he abierto y que ninguno puede cerrar. O sea, hay una puerta abierta a la cual es llamado Juan con esa invitación que le hace esta voz y le dice: sube acá, o sea, sube aquí, a este lugar. Y esa invitación aparta a Juan de una visión muy terrenal y le lleva a seguir contemplando todos los acontecimientos en un plano, en una realidad espiritual. El texto nos dice que una puerta abierta en el cielo. Le lleva a entender, a que vea las cosas desde el punto de vista de Dios. Ya no es un observador que está en la tierra viendo ese mensaje que Jesús está dando a las 7 iglesias. Aquí lo lleva a un lugar de una realidad espiritual e invita, con ese subir acá, invita a Juan a que intente entender las cosas desde una realidad distinta, o sea, desde el punto de vista de Dios. ¿Y cuánto importante? Es que tenemos que entender que las cosas que nos han sido reveladas es lo que Dios ve y nos ha querido revelar. Ahora entraremos un poco más en esto. Pero es importante aprender a ver las cosas desde el punto de vista que Dios tiene. Y ese punto de vista nos ha sido revelada en su bendita palabra. También nos dice el texto del versículo 1 que dice que oyó una voz como de trompeta. Ahora, muchos han visto la subida de Juan al cielo como un símbolo del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan es llamado al cielo con una voz que suena como de trompeta. Justamente de la misma forma como la iglesia será arrebatada y los muertos resucitarán, tal como lo describe Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este acontecimiento, que es descrito como el arrebatamiento de la iglesia después en el libro de Apocalipsis de una forma mucho más claro y extenso, ocurre al sonido de la trompeta. Dice, con respecto a la revelación que recibimos, Spurgeon escribió: es muy poco lo que podemos saber del estado futuro, pero podemos estar bien seguros que sabemos lo que es bueno para nosotros. Debiéramos de estar contentos con aquello que no nos es revelado y con aquello que lo es. Si Dios desea que nosotros no sepamos, deberíamos de estar satisfechos con no saber. Dependiendo de ello, Él nos ha dicho todo sobre el cielo, lo cual es necesario para llevarnos allí. Y si Él hubiera revelado más, esto hubiera servido mayormente para nuestra propia gratificación de la curiosidad que del incremento de nuestra gracia. Claro lo que Spurgeon intenta decirnos. Todo lo que nos ha querido revelar Dios nos ha revelado.
No juguemos a ir más allá de lo que nos ha querido revelar, porque Dios todo lo que nos ha revelado es para nuestro bien. No caigamos en la tentación de Adán y Eva. De Eva de escuchar a la serpiente con que Dios os ha dicho. Dios no os ha revelado todo. Todo lo que nos ha dicho, nos lo ha dicho para nuestro bien. Lo que hace es que nos enseña a que veamos las cosas con ojos de fe, con ojos espirituales, para intentar ver las cosas como Dios las ve. Dios, cuando está revelando todo esto a Juan, Dios en este tiempo, en el 2021 de este siglo, Dios está viendo las cosas exactamente igual que nosotros. La victoria sí es de Él y del Cordero, y de nadie más, y de nadie más. Y en esta posición que Juan ha sido arrebatado para contemplar estos acontecimientos futuros, hay que mirarlos con ojos espirituales. Ya Juan, a partir de ese momento, contempla todo. Lo que está ocurriendo en la tierra y lo que está ocurriendo en este lugar que el texto llama el cielo. Lo que ocurre en ese lugar donde él ha sido invitado a ir. Quizás es el santuario celestial. No lo sabemos. El texto dice al cielo, a una dimensión distinta. Y lo primero que Juan contempla en este lugar es el trono de Dios y la adoración celestial. El patrón de acontecimientos que se va desarrollando es interesante notarlo. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús ha terminado de tratar con las iglesias, les ha dicho las recomendaciones y ha tratado. Y dentro de estas 7 iglesias están comprendidas todas las iglesias que habían en aquella época y hay hoy día. De las que han perdido el primer amor, de las que se mantienen, de las que tienen falsas doctrinas y las advertencias que el Señor Jesús da a estas iglesias, excepto a la iglesia de Filadelfia. Ahora, después de tratar de advertir de dónde están fallando, Jesús llama a Juan al cielo como atrapándole con una voz que suena de trompeta. Todo esto sucede antes de la gran ira, la cual está empezando a describirse a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Esto ocurre antes. Es a partir del capítulo 6 cuando se desarrolla el gran juicio en la tierra con toda esta serie de que cuando lleguemos ya lo miraremos. Y Juan, un representante de la iglesia, está en el cielo mirando hacia la tierra. Es curioso también notar, en cuanto a las posiciones estas del arrebatamiento, aparte de lo que he dicho anteriormente, es curioso notar que la palabra iglesia no vuelve a aparecer entre los capítulos 4 y 22 del Apocalipsis. O sea, durante el periodo del tiempo en la tierra, cuando Dios tiene que tratar con el anticristo, con su profeta, con la bestia, con la gran tribulación, la palabra iglesia desaparece completamente hasta que la volvemos a encontrar en el capítulo 22. Bien, ¿qué ve Juan en el cielo? Ve un trono. Y la visión de ese trono deja a Juan pasmado, y centra la visión en el que está sentado en el trono. Hemos llegado, por el proceso de los años y la enseñanza de los años, al concepto que
el humanismo y el ateísmo nos enseña es que no hay ningún trono. Y con eso nos está enseñando que no hay ninguna autoridad por encima de nosotros mismos. El concepto Dios ha muerto. Si Dios ha muerto, y cuando tristemente y por desgracia nuestra, cuando llegamos a creer que esa autoridad ha sido derrotada, ha sido quitada, por la misma necesidad que los seres humanos tenemos de una autoridad por encima, curiosamente derrocamos lo que necesitamos, lo que hace es que lleva al hombre a sentarse en el trono, y este es el principio del fracaso del ser humano. Es el fracaso de esta sociedad. Cuando quitamos la idea de una autoridad máxima, el ser humano fracasa. Fracasa en todos los aspectos. Fracasa en todos los aspectos. Alguien escribió, el teólogo Morgan escribió, no podemos pensar correctamente de casi nada hasta que asentemos en nuestra mente que hay un trono ocupado en el cielo y que el Dios de la Biblia gobierna desde el trono. Mientras que puedan haber muchas interpretaciones diferenciando, las verdades fundamentales son evidentes de por sí mismas. En el centro del todo hay un trono ocupado. Es como las primeras palabras con las cuales empieza la Biblia. En el principio, Dios. Podemos discutir con todo lo después que haya en la creación, podemos discutirlo y bueno. Pero lo que la Biblia señala con máxima autoridad es que en el principio Dios. Y las últimas palabras de la Biblia son: sí, ven Señor Jesús, pronto. O sea, es Dios en el principio. Es Dios mientras estamos. Es Dios al final de todo. En el principio, Dios. Otra de las cosas o de los detalles que nos hablan de ese trono que Juan ve, es que destaca en él un arco, como si dijéramos un arco iris, que gira alrededor del trono, no un arco iris, como un arco, y el libro de Apocalipsis nos dice que era de color esmeralda. El color esmeralda es el color verde. Ahora, el arco es una señal del pacto de Dios con los hombres. Ese arco verde es que nos dice que Dios es fiel a Él mismo, es fiel a su palabra y es fiel al pacto que ha hecho con su pueblo. Nosotros cada domingo, cuando tengamos por costumbre en las iglesias, cuando celebramos la cena del Señor o la comunión o la Eucaristía o como queramos llamar el sacramento del pan y el vino, estamos recordando que Dios ha establecido un pacto eterno con su pueblo. Y ese pacto dice que aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios siempre es fiel a su pacto. Dios siempre es fiel a su palabra. Dios siempre es fiel a Él mismo. No muda, no cambia. Sus propósitos son eternos y son propósitos de bien para nosotros. No hay que olvidar nunca esto que nos enseña el libro de Apocalipsis.
Alguien dijo que su misericordia, la misericordia de Dios, es siempre verde. ¿Por qué? Porque es como la hierba del campo que continuamente se renueva. Y esa misericordia está basada en ese trono de justicia y de equidad, en ese Dios que es auténtico, como diríamos. Como creyentes, tenemos que gloriarnos en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente siempre sabe que la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, está de su lado. Esto es que ningún buen propósito que Dios tenga para nosotros dejará de cumplirse. Lo que era dicho, lo hará. Nada quedará del propósito de Dios para nosotros sin ser hecho. Esto es el mensaje del Apocalipsis. Es el mensaje que el Señor quiere transmitir por el escrito de Juan. Decíamos, por esa larga carta o libro corto. Y que es bienaventurado tanto el que lo lee como el que escucha la lectura. Ningún buen propósito de Dios dejará de cumplirse. Sigamos mirando algunos detalles más de este capítulo. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Ha habido mucha controversia, de estas cosas podemos discutir. Diciendo, entre otras de las controversias que ha habido, diciendo si esos 24 ancianos eran ángeles o representaban a seres humanos. Yo particularmente creo que representan a seres humanos, pero si eran ángeles representaban a seres humanos. Otros que si 12 ancianos representaban al pueblo de Israel y 12 a la iglesia. No es posible en estos 24 ancianos, porque en los planes de Dios veremos que Israel todavía en este periodo que está describiendo el libro de Apocalipsis no ha entrado de una forma directa en el juego. Pero aquí lo que Juan ve son 24 ancianos vestidos con ropas blancas y coronados. Y también los ve a 24 ancianos sentados en tronos menores, más pequeños que el central. A mí particularmente, lo que me habla es que los ancianos están representados como sacerdotes del Dios Altísimo. Las vestiduras blancas no representa vestidura sacerdotal. 24 ancianos que son, según vemos en el libro de Crónicas, en el capítulo 24, curiosamente, 24 turnos que tenían que haber de sacerdotes en el santuario para cumplir el sacerdocio continuo. O sea, no habían ningún momento dejaban de haber sacerdotes en el santuario. Y para eso se establecen 24 turnos de sacerdotes. A mí esto me habla del carácter sacerdotal del creyente delante de Dios. Decimos que son 24, representan a 24 hombres, no ángeles, a los creyentes, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque más adelante en Apocalipsis 5, 9, 10, en este cántico que cantan de alabanza a Jesús, ellos claman porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Redimido para Dios de toda nación.
En este pasaje, estos ancianos están hablando claramente como representantes de todo el pueblo de Dios, de la gran compañía de los redimidos. Y son, ya digo, sacerdotes continuamente delante de Dios. El gran descubrimiento de la Reforma fue descubrir y volver a transmitir una verdad esencial. Vosotros sois un pueblo de sacerdotes. Esta iglesia redimida, representada por los 24 ancianos, de todo pueblo, de toda nación, toda lengua, todo linaje. No hay diferencia de todos. Nos enseña dos verdades. Primero, la que vemos en Romanos 8:17. Somos coherederos con Cristo. Y después la que vemos en 2 de Timoteo 2:12. Y reinaremos con Él. Otra de las verdades que el libro de Apocalipsis, el escrito de Juan, intenta transmitirnos. Somos coherederos con Cristo y reinaremos con Él. Solamente los sacerdotes de Dios, los hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, pueden ser representados por estos 24 ancianos. Una pregunta como reflexión. ¿Te representan a ti? Tú solamente eres, tú y yo somos los que podemos contestar esta pregunta. Pero ¿te representan a ti? Otro punto de este pasaje que quiero mencionar. Habría mucho más que hablar sobre cada uno de estos temas, pero ya sabemos que el tiempo es oro. Por la visión que el profeta Ezequiel tiene y comparamos, vemos que hay 4 seres, 4 criaturas vivientes alrededor del trono. Ya digo, por la visión de Ezequiel, podemos entender que estos seres vivientes son querubines. ¿Qué son estos seres angelicales que rodean continuamente el trono de Dios y que por el profeta Isaías vemos que están continuamente proclamando la santidad de Dios? Santo, santo, santo eres tú, Señor, Dios de los ejércitos. Continuamente la santidad de Dios. Estos querubines, estos 4 querubines, que son parecidos a los de Ezequiel, pero son distintos. Estos querubines, recordemos que forman parte integral del diseño del tabernáculo de Moisés y después del templo de Jerusalén, especialmente del lugar santísimo, lugar donde se encontraba el trono de Dios después de las cortinas. Ahí Dios mandó a Moisés que hubieran querubines en esa cortina, bordando la cortina que cubría el arca de la alianza, el trono de Dios. Ese trono de Dios es el lugar donde Dios se relacionaba con su pueblo, con sus sacerdotes. Yo vendré y pondré mi gloria en este lugar. Y es el lugar donde Dios se relacionaba y manifestaba su poder y su autoridad de una forma visible. En este terreno, en lo terrenal, donde Dios se manifestaba. Su trono
en el cielo es inconmovible. Cuando Juan observa a los 4 querubines proclamando la santidad de Dios, Juan empieza a entender la grandeza de esa santidad al estar rodeado de los querubines. Hermanos, y hay una lección bastante importante para nosotros. Si observamos esos querubines, esos seres son seres inteligentes. Tienen ojos, nos dice la Escritura, delante, detrás y por todo el cuerpo. Están llenos de ojos. No son bestias, no son seres raros. Pueden sernos extraños, pero no son bestias. No son robots que están ahí para cumplir una misión sin más remedio. Se les describe como seres inteligentes, seres que tienen una visión y una percepción mayor de Dios de la que cualquier hombre puede ver. Y estos seres de una inteligencia y entendimiento increíble, recordemos que Satanás antes de su caída era uno de estos seres, vive su existencia solamente y exclusivamente para adorar a Dios y cumplir la palabra que Él les ordena. Viven solamente comprendiendo la grandeza de Dios, teniendo una visión de Dios profunda, viven solamente para alabar y adorar a Dios. Es su razón de ser. Y hay que entender una cosa, que toda falta en la adoración, cuando la adoración es falsa, cuando le falta, solamente ocurre porque tenemos una falta o una falsa visión o entendimiento de Dios. La manera que estos seres adoran estos seres superinteligentes adoran a Dios, nos recuerda que nuestra adoración tiene que ser inteligente. Nuestro culto no puede ser nunca un culto muerto, sino racional y vivo, como dice Pablo en Romanos 12:1. Dios odia el sacrificio ciego. Un sacrificio en el cual el fuego que se ofrece, a pesar de tener formas bíblicas, nombres bíblicos, palabras bíblicas, Dios lo recoge como un fuego extraño. Y no podemos adorar sin conocer, no podemos adorar sin tener una visión del Dios glorioso. Los querubines alrededor del trono de Dios nos enseñan esta lección. Entre los querubines que ve el profeta Ezequiel, que nos dice que cada uno tenía 4 caras: hombre, águila, buey y león. Pero cada uno tenía 4 caras. Aquí son 4 seres que tienen cada uno una cara: el hombre, el buey, el león y el águila. Pero nos dice el libro de Apocalipsis que todos están enfocando, mirando hacia el trono. No dejan de mirar hacia el trono. Continuamente, en nuestro día y noche, en nuestro tiempo, continuamente, ellos están mirando con todos sus ojos hacia Dios, hacia la gloria de Dios. Y eso le produce en ellos la santidad. Podemos entender un poco la metáfora o la enseñanza que quiero transmitir.
Un león, un becerro, un rostro de hombre y un águila volando. Ahora, mirando hacia el trono, mirando hacia Dios. Estos 4 seres vivientes aparecen en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis. No solamente con el propósito de declarar la santidad de Dios y dirigirle hacia Dios adoración y alabanza, pero de alguna manera también veremos que participan en la justicia de Dios. Ya que cuando Él abre los primeros 4 sellos, en el libro de Apocalipsis 6, del 1 al 8, es uno de estos seres que se dirige a los jinetes y le dicen, id, actuad. Y los jinetes responden al llamado de esos seres. En el Apocalipsis 15:7, pues vemos de nuevo que cuando uno de los 4 desata las últimas 7 plagas de la ira de Dios sobre la humanidad, responden las plagas. O sea, no solamente están para adorar, sino que cuando tienen un conocimiento profundo de Dios, son enviados a actuar. Igualmente nosotros no podemos esperar actuar en el nombre de Dios si primero no conocemos a Dios íntimamente. Lo percibimos como la realidad que es, no como una realidad entre tantas, como la realidad que es para nuestra vida. Absoluto y todopoderoso. Solamente cuando estamos impregnados de esa visión de Dios, que no es mística, no estoy hablando de nada de misticismo ni nada, pero esa visión de Dios que viene por el conocimiento de la palabra, no por las emociones, por el conocimiento de la palabra, por la proclamación y la enseñanza de la palabra, por la adoración, porque hemos sido creados para adorarle. Cuando podemos creer que estamos capacitados para que Dios nos pueda mandar y entonces ir. Y para terminar hoy, se ha interpretado de muchas maneras esos 4 seres vivientes. ¿Qué significan? Ya digo, hay muchas interpretaciones. Ahora, la más clásica y la popular es la que relaciona a estos seres esos seres vivientes con los 4 evangelios. Así, cuando contemplamos los 4 evangelios como 4 seres vivientes, al que descubrimos a nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, vemos a Jesús mostrado como el león de la tribu de Judá. Por eso se relaciona el león con el Evangelio de Mateo. En Marcos vemos a Jesús como el becerro, mostrando a Jesús como un siervo humilde, un obrero, aprended de mí, que soy manso y humilde. Lucas es visto en el Evangelio de Juan como el hombre, mostrando a Jesús el hombre perfecto, el segundo Adán, en una contraposición con el primer Adán. Es el hombre perfecto. Y Juan, el Evangelio de Juan, es visto como el Evangelio del águila, mostrando a Jesús como el hombre que descendió del cielo.
Pero para mí, por esto concluyo, lo que destaca de estos seres vivientes es su relación con Dios a través de la alabanza y la capacidad que se les otorga como resultado de esa relación con Dios para intervenir en los acontecimientos del establecimiento de la justicia de Dios. La capacidad que Jesús nos ha trasladado para ser testigos de Él en todo el mundo, y nos ha depositado el gran tesoro de proclamar el Evangelio en todo el mundo. Pero eso solamente será efectivo en nuestra vida mientras aprendamos, mientras sepamos y mientras podamos disfrutar de esa capacidad de conocer a Dios mucho más íntimamente. Que el Señor lo bendiga.